Alvarado, estudio en la Universidad Autónoma del Estado de México y voy a contarles acerca del libro El perfume hasta el capítulo 14. Bueno, pues el libro empieza hablando sobre una mujer que da a luz en una pescadería y la señora pierde la conciencia. Entonces cuando la recupera solo la gente ve sangre y le preguntan que qué había pasado, pero dice que solo eran restos de los pescados, ¿no? Y la sangre de ahí. Pero empiezan a escuchar el llanto del bebé, que es Grenouille, y es ahí cuando se la lleva la policía. Entonces la señora, la mamá de Grenouille, confiesa que había tenido ya otros niños ahí mismo en la pescadería, pero igual los dejaba morir y decidieron ahorcar a su madre de Grenouille. Fue ahí cuando se la llevan a un padre. Entonces le asigna, el padre se llama Terry y le asigna una nodriza a Grenouille para que se termine de criar, pero daban la nodriza le daba quejas al padre de que el niño estaba poseído, o le daba miedo por el hecho de que no tenía un olor. Decía que los bebés olían a caramelo y que ese bebé no tenía ningún olor. Y el padre le, le regresan a Grenouille y él se empieza a imaginar si se lo quedaba él y si él se hacía cargo de todo, pero pues termina diciendo que no, porque igual sentía como un asco hacia Grenouille. Entonces va y se lo lleva a Madame Guillard, quien es una señora que cría niños. Es como un tipo orfanato porque tiene muchos niños. Y pues al principio estaba normal, pero después, cuando fue creciendo Grenouille, los niños le tenían miedo y intentaron matarlo varias ocasiones. Entonces fue ahí cuando Madame Grillal le empezó a poner más atención y vio que tenía pues otras habilidades distintas a los demás. La gente pensaba que era tonto porque no aprendía, pero en realidad Grenouille solo aprendía lo que a él le interesaba. Solo se grababa las palabras y los significados de las cosas que a él le interesaban. Madame Grillal se empezó a dar cuenta de que él podía encontrar cosas sin saber siquiera en dónde estaban. Podía ver cuántos niños habían tras una puerta sin siquiera abrirla. O luego había veces que le predecía el futuro. Fue ahí cuando se espantó porque decía que los niños videntes atraen mala suerte. Entonces se quería deshacer de él. Incluso decía que él no tenía miedo, que podía mandarlo a cualquier lugar sin linternas y sin nada, y él sin problemas iba y le traía las cosas, siendo que todos los niños a su edad tenían miedo y necesitaban de ir con lámparas para encontrar las cosas, y Grenouille no. Cuando Grenouille cumplió 8 años, lo llevaron a un trabajo en donde pues les daba igual si Grenouille se moría o si le pasaba alguna cosa, ya que trabajaban con sustancias peligrosas. Y pues como Grenouille no tenía familia y no tenía a quien darle la cara, y lo llevaron con Grimal, un señor que se dedicaba a vender pieles y necesitaba mano de obra barata. Entonces Grimal empezó ahí a trabajar, pero pues trabajaba en sí como un esclavo porque no tenía horas libres, todos los días trabajaba, y solo cuando ya acababa su trabajo lo dejaban encerrado en un cuarto, y creo que ni siquiera tenía una cama. Ya después empezó a ser como de utilidad porque ya empezó a agarrar experiencia, y en eso se enfermó, le dio, creo que se llama la enfermedad del anthrax,
y pues ya estaba moribundo. Entonces Grimal contrató a otra persona para sustituir a Grenouille, pero Grenouille se recuperó y pues ya no hubo necesidad de que lo sustituyeran. Con el tiempo empezó a agarrar más experiencia y ya empezaba a ser de gran utilidad porque ya sabía cómo hacer todo. Entonces fue cuando le empezó a importar más a Grimal y pues ya no lo quería. Ahora sí que le empezó a tomar una importancia y Grimal ya le dio su cama propia, una cobija, ya le daba de comer, le daba una hora de... Bueno, le daba de comer ya mejor. Le daba algún tiempo libre, los domingos solo trabajaba creo que mediodía y pues empezó a tener como que sus privilegios. Su tiempo libre solo lo ocupaba para descubrir nuevos olores, hasta que un día, era una festividad creo, bajó para ver si tenía suerte y descubría algún nuevo olor, pero no olió otra cosa más que los fuegos artificiales que lanzaron. Y ya cuando iba, creo ya iba de regreso, olió algo que jamás había olido, algo exquisito. Entonces empezó a intentar ver de dónde venía ese olor. Y el olor lo llevó a una chica pelirroja con sus labios rojos, pero él ni siquiera le puso atención a la forma física que tenía la chica. Él solo puso atención en los olores que desprendía y explicó que las personas olían feo, que las mujeres olían a pescado y a cebo, pero que ella tenía unos olores diferentes que hacían una combinación perfecta y él creía que a base de ese olor podía clasificar todos los tipos de aromas que él tenía registrados en su cabeza. Después de verla un rato, Grenouille bajó y bajó para olerla más de cerca y satisfacer su necesidad del olor. Ahí fue cuando la mató porque, bueno, la mató, entonces la empezó a oler. Dice que la olió de cabeza hasta los pies, todo le olió. Fue ahí donde se dio cuenta que él no era una persona común y corriente, que su destino era ser un perfumero, pero que él quería revolucionar el mundo con sus aromas. Esta historia se desarrolla en París y aquí en ese entonces había muchos perfumistas muy buenos, entre ellos uno que se llamaba Baldini, un viejo perfumista, pero ahí nos empieza a contar un poco su historia, que pues él ya está muy viejo y su nariz ya no le funciona mucho, según es lo que él hace creer a los demás, pero en sí Baldini jamás ha creado un perfume de él. Decía que en su vida solo había tenido dos perfumes que lo habían llegado hasta donde está ahorita, pero todos piensan que los creó, pero la verdad era de que su padre dejó la receta del perfume y él solo la hizo. Esa fue su herencia y fue lo que le llevó a la cima, pero él jamás fue creador de ningún perfume. Creo, me parece, un rey le pidió que le hiciera una capa con un aroma exquisito, pero pues como él ya no tenía perfumes que sacar o algún invento, ya ni siquiera tenía como que la idea de cómo crear uno, es cuando prefiere retirarse y irse a vivir a una casa y morirse de viejo. Pero para terminar su trabajo, él pensó en robarse un perfume de alguien que, pues de algún perfumista, porque eso no tenía nada de malo, no era ningún delito, pero pues era poco profesional. Pero pues ya no le quedaba de otra y él debía de cumplir con su trabajo. Y fue donde quiere
quiere crear un perfume igual o casi idéntico al perfume Amor y Psique. Y... Pero este lo había creado un señor, un perfumista llamado Pelletier. Entonces, Baldini trata de, pues de ver con qué está hecho, pero pues por más que trata de ver sus componentes, sus aromas, él no puede. Y ya cuando se va a dar por vencido, Grenouille llega a su casa porque él tenía que hacer la entrega de las pieles y es donde él piensa que esa era su oportunidad para aprovechar su don y le dice al señor que él quiere ser perfumista, que él quiere trabajar con él, pero el Baldini no lo no se lo toma en serio y Grenouille le dice que los aromas que alcanza a oler que pues están presentes ahí y pues sí, eran los aromas, solo que dijo que no conocía uno y ya Baldini le dijo el nombre. Entonces Baldini se pone a pensar de que o si es un estafador o es pues es verdad lo que pues que él tiene un don. Entonces le dijo que le hiciera la receta del perfume Amor y Psique. Entonces, si él hacía la mezcla perfecta, le daba la receta perfecta, era un estafador. Pero si se la daba pues las cantidades más o menos perfectas, pues sí era un chico pues con un don de oler las cosas. Y Grenouille le pide una oportunidad de hacer la mezcla, pero que pues él no va a usar ninguna fórmula porque jamás había trabajado algo así, que él lo iba a hacer a su modo. Y Baldini le dice que no, que esas son unas, unos aromas muy caros y que no iba a dejar que un niño las malgastara. Fue cuando se puso a pensar que pues ya no tenía nada que perder porque él ya estaba en la quiebra, iba, ya se iba a retirar de eso y lo dejó y pensó que no pasaba nada si solo era un estafador, pero que si no lo dejaba iba a vivir toda su vida con el pensamiento de que dejó pasar un milagro y fue ahí cuando le permite hacer la mezcla. Entonces Grenouille va por los aromas, él mismo los elige con su olfato y elige los aromas que tiene pues la fórmula del perfume que Baldini quería. Y ahí es donde acaba el capítulo.